oferta electoral que se presenta con grandes interrogantes en términos de la volatilidad que puede haber dentro del Frente Amplio, que de hecho la está viendo en estos meses. Y bueno, todavía la última semana quedan un montón de elementos para poner arriba de la mesa, tramo final de las campañas electorales. El último tirón. El último tirón que, claro, dentro de un partido puede generar movimientos. Canelones, Orsi, solito. Sí, sí. De orejitas levantadas. Sí, eso no presenta, digamos, interrogantes. Sí puede ser el cuánto termina votando, ¿no? Si más cerca del 50 o más cerca del 60%, pero no, digamos, y eso puede tener efectos sobre la conformación de la Junta Departamental. ¿No? ¿Tienes en la memoria a cuánto llegó Carámbula en sus mejores momentos? En votación, sí. Bueno, estuvo en el 51%. ¿No estuvo cerca del 60%? No, en términos de votación no. ¿Tiene posibilidades Orsi de estar cerca del 60%? Tiene posibilidades sí de estar cerca del 60%. O sea que superaría a su mentor. Claro, sería el Frente Amplio creciendo en Canelones, e incluso podría llegar a darse, esto va a haber que ver el resultado final, que votara mejor en Canelones que en Montevideo. Bien, en relación. Claro, proporcionalmente, claro. ¿no? Sí. Es bien interesante la figura de Laura Raffo porque si bien pertenece a una familia política, de alguna manera llega a la arena en virtud de esta campaña por la intendencia. Si las intendencias fueran a fin de año, ¿Laura Raffo seguiría creciendo? Perdón, si las elecciones quise decir. Perdona. No, creo que no es determinante. Hay un voto estructural muy fuerte del Frente Amplio en Montevideo, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Cuando el Frente Amplio votó peor en este ciclo, ¿no?, de elecciones separadas, votó en torno al 46%. Pero ese voto, en realidad, es en cierta forma engañoso, porque lo que hubo fue mucho voto en blanco y anulado, que fue cuando el Frente Amplio presentó por última vez candidatura única, resolviéndolo no en forma amistosa, digamos. Bien. Y fue penalizado por los propios votantes del Frente Amplio, pero no votando a otros, sino absteniéndose en el voto. Y eso se reflejó en Montevideo y en Canelones. Bien. Entonces, hay una base muy sólida del Frente Amplio en Montevideo que está por encima de la suma del resto de los partidos. Entonces, ese escenario inicial ya le da una fortaleza que no es una cuestión de tiempo dentro de este ciclo. Quizá para el próximo esto puede ir cambiando, o sea, no lo sabemos. Bien. Pero sí en este ciclo aparece solidificado. Saliendo de Canelones, Montevideo, me parece ser lo Vamos a San José. Porque... ¿Dónde está porque parece haber varios finales de bandera verde para seguir en términos turfísticos, ¿no? Varios finales de bandera verde con luchas encarnizadas, quejas de si el presidente va o no va, el presidente dice que no. ¿Dónde están las batallas, los finales de bandera verde en el resto del país? Los departamentos que presentan interrogantes reales, concretas, son 4, que son Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro. Se puede poner un poco el tema Colonia por algunos cambios que se han visto, pero no aparecen los mismos niveles que los otros. Y tienen características interesantes los 4 en términos del comportamiento que han tenido en 2015, en 2014, en 2015 y en 2019. Te escuchamos. En Rocha el Frente Amplio ganó por menos de 4 puntos la intendencia pasada y tuvo una pérdida muy fuerte de votos entre octubre del 2014 y octubre del 2019, producto, entre otras cosas, de una fuerte votación de cabildo abierto. Es decir, la aparición de cabildo abierto afectó no solamente en términos lineales, no digo que los votantes del Frente Amplio pasaron a cabildo abierto, hubo traslados de votos en los distintos partidos, pero cabildo abierto terminó teniendo una votación muy importante en Rocha. Pero en la departamental ganó por 4 puntos. La diferencia de Rocha con respecto a los otros 3 es que el Frente Amplio ya lleva 3 periodos en la intendencia, es decir, aunque a veces se pierde el foco, lleva la misma cantidad de periodos y los mismos periodos en Rocha y en Canelones. Es decir, la ganó en 2005 y la mantuvo, que es un caso distinto a lo que ha sucedido en otros departamentos, que el Frente Amplio ganó,
y después la perdió. Es decir, 33, por ejemplo. 33, Florida, Artigas, Salto, Paysandú, han sido intendencias que el Frente Amplio tuvo por un periodo. Bien. En el caso de Salto lo tuvo 2, pero no seguidos. En el caso de Paysandú, lo mismo. Bien. ¿No? En el caso de Rocha, entonces, lo que se presenta es una disputa entonces interna, entre partidos, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, muy cerrada dentro de estos niveles, justamente por la propia historia. Lo que se juega ahí el Frente Amplio es justamente poder capitalizar Rocha como otro de los departamentos donde solidifica donde se mantiene en el gobierno departamental. ¿Cómo vota Cabildo ahora? Porque ha habido algunos episodios en Rocha con un llamativo candidato. Bueno, él vota dentro del Partido Nacional, entonces ahí lo que se va a ver es dentro del Partido Nacional cómo termina votando, ¿no? Bien. Es una candidatura que despierta y que ayuda al Partido Nacional en sostenerse, pero no es el favorito, digamos, en la interna. Bien. ¿No? Es decir, Y en la interna, ¿cuál de los candidatos blancos es el favorito? bueno, no, ahí hay una disputa también importante y fuerte entre Alejo Umpierres, el diputado, y José Carlos Cardoso, que también tiene una larga trayectoria en Rocha, y la disputa interna está ahí, ¿no? Y después también el Frente Amplio presenta candidaturas múltiples, es decir, hay un juego importante de competencia, tanto entre partidos como adentro. ¿Qué pasa en Rocha, donde está el intendente Antía queriendo... Maldonado. Perdón, es Maldonado. Bueno, gracias. ¿Qué pasa en Maldonado, donde está el intendente Antía queriendo permanecer en ese sillón y aparece un adversario muy apoyado por Sartori, que es Rodrigo Blas? Sí. Con un sueldo municipal interesante, además. Bueno, eso también. Está bajando el sueldo. Eso Dicen. En Maldonado aparece como un departamento con claro favoritismo para el Partido Nacional. Sí. Y dentro del Partido Nacional, Antía tiene grandes posibilidades de la reelección. De hecho, hay muchos intendentes que van a la reelección y que tienen altas probabilidades de ser. Y hay otros que están volviendo, es decir, no pudieron ser reelectos en el anterior y vuelven ahora, el caso de Besosi en Soriano o de la FLUF en Río Negro, ¿no? O sea que en Maldonado se inclina la balanza a priori por Antía. Sí. ¿Qué pasa en Colonia, donde estaría ganando Moreira sin ser del Partido Nacional? Bueno, sí. Porque él renunció sí. al Partido Nacional. Sí, vota dentro del lema del Partido Nacional. Bueno, pero está esa figura ahí de no pertenencia. Esa niebla. Sí. Que bueno, a ver, es parte del propio sistema electoral que tiene consecuencias sobre estos elementos. Porque lo que las departamentales se empiezan a jugar en las elecciones internas de junio. Porque ahí es donde se eligen las convenciones departamentales, que muchas veces pasa desapercibido. Y en realidad las convenciones departamentales, los órganos deliberativos departamentales, se eligen en las elecciones internas. Y esos órganos deliberativos son los que aprueban las candidaturas a la intendencia. Entonces esto viene de mucho tiempo atrás, más allá de lo sucedido sobre el final de la campaña en octubre. La decisión de junio ordena al órgano deliberativo departamental dentro de las fuerzas que hubo. Pero también hubo una elección parlamentaria donde la candidatura apoyada por Moreira ganó en la interna del Partido Nacional, ¿no? Entonces, no solamente es lo que pasó en junio, sino que en octubre se ratificó con el voto por lo menos esa línea dentro del Partido Nacional. ¿Salto? Salto es un departamento que está muy peleado. De hecho, la última encuesta nuestra muestra un empate entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en 34% y un Partido Colorado en tercer lugar en el 19%. Es el único departamento donde claramente hay un juego de tres, con dos que están disputando y un tercero que termina siendo el fiel de la balanza. El desempatador. Porque puede darse que el Frente Amplio termine ganando
con un porcentaje menor a lo que votó en la elección pasada, va a votar por debajo de lo que votó en la elección pasada, eso es bastante probable, pero que incluso vote en niveles de los más bajos del país e igual obtenga la intendencia, o puede darse un movimiento también donde el Frente Amplio queda en los niveles que alcance, ¿no? Y que igual en ese juego de 3 se fortalezca un poco más el Partido Nacional, claramente a costa del Partido Colorado, bien, y pueda competir en esa elección. Ustedes siempre se refugian en las tendencias y nosotros hemos aprendido a preguntarles por las tendencias. Volviendo a Montevideo, dentro de la interna del Frente Amplio, ¿la tendencia de cualquiera de los 3 candidatos está consolidada? Le pregunto porque me parece que en el caso de Villar está como en el medio, más neutro, cuando hay una tendencia Martínez y hay una tendencia Cose. Sí, hubo un movimiento inicial entre julio y agosto de crecimiento de Cose que se termina asentando en septiembre. Un movimiento de caída sistemática de Martínez entre julio, agosto y septiembre. Y Villar oscilando. ¿Qué pasa con la enfermedad de Villar? Bueno, con ese pico que tuvo. Ahora justamente lo que vimos es que cuando surgieron las denuncias hubo un impacto negativo y después del evento recuperó. No se puede atribuir univariablemente, es decir, no hay un único hecho que explique las cosas, porque hay un conjunto de elementos, es decir, hay un juego de 3, los 3 están actuando, los impactos de lo que se mediatiza también va pegando en los 3. Lo que sí vemos es que es una interna que es muy competitiva, que sigue siendo competitiva, que las distancias están dentro de los márgenes de error de las encuestas, incluso los movimientos están dentro de los márgenes de error. Sí es verdad que las tendencias muestran un movimiento hacia un lado y hacia el otro, pero nada es definitivo. Realmente nada es definitivo. ¿Cuándo será definitivo? El 27 de septiembre. No. En la semana que viene, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, a ver, hay movimientos internos que tienen que ver con el propio trabajo en territorio de los sectores. Bien. Hay realineamientos desde el punto de vista del discurso personal, de cómo están interviniendo. Cuando digo discurso es el vínculo con los medios, las entrevistas, cómo eso se va decodificando, las denuncias, ataques que aparecen, que algunos los terminan fortaleciendo inicialmente, pero eso en forma sistemática puede generar un efecto negativo, ¿no? Es decir, en realidad hay muchos factores arriba de la mesa en muy corto tiempo. Le voy a hacer una pregunta chiquita y casi doméstica, un poquito de política pequeña. El error de la candidata Carolina Cose en nombrar un barrio, en identificar un barrio, que generó toda una campaña en redes, que inclusive dio un hashtag, informate mi reina. ¿Lo pueden medir ustedes? No es medible y de hecho eso queda dentro de las barras, digamos, ¿no? Dentro de un microclima donde en realidad los que replican esos hashtags y participan activamente son personas que ya están decididas, para un lado o para el otro, los que defienden y los que atacan. Es decir, no hay movimientos en la opinión pública por ese tipo. A ver, si hay acumulaciones de ese tipo de cuestiones que empiezan a generar ciertas dudas en la gente, bueno, pero cuando son eventos muy puntuales, muy menores, en general no producen grandes efectos. Eduardo, cortita al final porque ya se nos fue el tiempo. ¿Tú sentís que esta pirotecnia que hay entre oposición y gobierno tiene algo que ver con esto que late todavía, que es la campaña electoral por las departamentales, y que una vez que suceda el acto eleccionario del 27, esto va a aplacar? ¿O crees que es un mecanismo que se instauró? No, creo que está de alguna forma amplificado por la campaña electoral, pero que va a ser por lo menos una constante, quizás en menores decibeles, pero que va a haber un elemento conflictivo bastante permanente en la política que se está viendo a partir de
los propios anuncios del gobierno, de las acusaciones de la oposición, es decir, en un juego de fuego cruzado que creo que va a estar por un tiempo más. ¿Sí? Necesito ayuda solo para despedirlo y contestarle a Rosario Correa, que dice: soy de La Teja, pero voto en Pocitos. ¿Puedo poner el candidato a la alcaldía de La Teja, aunque vote en otra zona que no tiene ese alcalde? No, tiene que votar alcalde del municipio vota, claro, donde vota. Gracias. ¿No? Sí. Esto era una extra que no la teníamos pensado, pero apareció esta pregunta como me parece pertinente. No, es que, bueno, ahí hay otro Claro. elemento también, ¿no? El tema de las municipales, Sí. que es otro, y bueno, las confusiones que genera esta doble Es elección. bien interesante para el Frente, que no puede sentirse tranquilo con que gane, que es lo que ustedes dicen, sino en ver qué junta le queda. Que municipio, ¿Qué claro, municipio? sí. Que Exacto. alcaldes van a ¿Cuántos? tener. Porque claro. los alcaldes son caros. Sí. ¿Cuántos? Sale más caro un alcalde que un diputado, me comentaban Claro, ayer. sí, porque, bueno, depende en cantidad de votos según cuánta gente vote, Ajá. ¿no? Porque la participación ha sido baja en la elección en la elección municipal del 2015. Ahí entonces depende, y depende cada zona en términos de Claro. cantidad de población. Pero es un elemento central también para observar después del 27 de septiembre qué es lo que suceda ¿Cómo quedó en ese las mapa? alcaldías, cómo queda el mapa de las alcaldías también. Hablaremos. Por supuesto. Claro a que las sí. órdenes. Y capaz que antes de las elecciones Capaz de que nuevo. antes todavía. Qué ansiosa estoy, deseando que llegue el 27, dice una televidente, que sea para paz, serenidad y un movimiento de vida grande para mi Montevideo y Uruguay. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas que tengan buen día. Igualmente. Amigos, tengo algo para contarles a ustedes. Cuando hagan sus compras, fíjense que diga por allí Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos uruguayos, defendés el país y algo importantísimo, generas empleo. Apoyan Queso Rallado Artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes y más a más.